Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joshua y el día de hoy tenemos una pequeña plática sobre los fósiles que fueron descubiertos aquí en Huehuetoca. Nos acompaña... Hola, buenos días, mis estimados Joshua y Jocelyn. Yo soy Leopoldo Basurto. Encantado de estar aquí en CBT número 5. Nos enteramos que hizo un proyecto reciente aquí en Huehuetoca y queríamos hacerle algunas preguntas al respecto. Encantado, por supuesto que sí. Vamos a platicar el día de hoy justamente de fósiles. Y bueno, vamos a escuchar las preguntas que tienen. ¿Cómo supo que era el nombre indicado para el proyecto? Bueno, tengo que decir que soy solo la mitad del equipo. La otra mitad es mi amigo Cristóbal Maldonado Cano, quien es paleontólogo justamente. Y el proyecto se llamó Vertebrados Fósiles de Huehuetoca. Ese es un proyecto que empezamos a desarrollar desde 2011 y que ya ha tenido varios resultados que en su momento hemos comunicado en prensa, comunicado en algunos videos de YouTube y sobre todo en actividades que se hicieron con jóvenes de su edad justamente en aquellos años. Hablamos de 2011 y 2012. Bueno, relacionado un poquito a todo esto de la paleontología, ¿cómo es que ustedes localizan o encuentran los huesos, los fósiles, en un ambiente como aquí en el municipio? Bien, hay que decir brevemente que en Huehuetoca se han estado encontrando fósiles desde hace 400 años. Y a veces te los encuentras solamente caminando, sin buscarlos, como un hallazgo fortuito. Sin embargo, en este proyecto, el biólogo Maldonado Cano sabía exactamente dónde buscar y cómo buscarlos, toda vez que él, al estar en la facultad, hizo algunas prácticas en esta zona y otras del país. Empiezas a buscar porque sabes que es una cuenca fosilífera. Nosotros tenemos registro de los primeros hallazgos aquí en Huehuetoca de piezas de mamut desde el siglo XVII. Y es tradición, especialmente en la gente del pueblo, los que son originarios de acá, que las abuelas usaban justamente huesos de mamut molidos para hacer una curación de espanto. Wow. Entonces, cuando nosotros vamos a prospectar el río Cuautitlán, que es específicamente donde se encontró este material, ya teníamos una noción de que ahí había material. Específicamente dónde, no lo sabíamos. Por eso es que lo primero que hacemos es hacer un transecto, es decir, ir caminando. Ir caminando atentos a los detalles del sedimento, a los detalles del suelo, etcétera, para detectar si es que hay piezas o no. Y una vez que se cumple con ese primer proceso, ya identificas, en este caso por GPS, ya usando tecnología. En otro tiempo tendríamos que haber usado una triangulación, ¿no? Un teodolito, algún otro instrumento de topografía, por ejemplo. Pero hoy, con tu GPS en mano, te comunicas con 4 satélites y tienes el punto marcado. Entonces, ya regresas, ya tienes tus puntos en un transecto, entonces ya sabes a dónde regresar específicamente. A grandes rasgos, ese es como se hace, la inspección, ¿no? La prospección para saber dónde buscar fósiles. ¿Y nada más usaron ese tipo de herramientas o ocuparon más? Para la prospección se ocupa solamente eso, pero ya en el momento de volver a los puntos, depende del tamaño de la pieza, porque un diente incisivo de mamut mide metros de largo, si es que se encuentra completo. Si se encuentra fragmentado, mide un poquito menos, pero alrededor de 1 metro no baja. Necesitamos entonces desde férulas de yeso, porque literalmente estás haciéndole una férula al hueso para poder transportarlo y que no se fracture. Sí. Necesitamos instrumentos como los que usan los dentistas, ¿no? Sí. Para limpiar los dientes y demás. Usamos ese tipo de instrumentos. Usamos instrumentos que a veces se usan en construcción. Por ejemplo, para sacar un fósil de ese tamaño requieres una carretilla, porque al terreno no puede entrar un vehículo. Aunque pudieras meterlo, es complicado ir por las elevaciones del terreno, es complicado saltar drenajes, por ejemplo. Aquí muy cerca, en Guadalupana, si caminamos un poquito hacia el oriente, vamos a encontrar fósiles. Ustedes saben que es muy difícil tener acceso ahí porque se acaba el pavimento. Entonces, los instrumentos que usamos van desde lo más pequeño y detallado, como un elemento para dentista, hasta una carretilla, hasta una pala, hasta una férula, ¿no? Y a veces, tienes que usar lo que está en la naturaleza. Si necesitamos hacer una especie de camilla para transportar la férula, ya con el hueso dentro, tendrás que cortar un par de ramas de un árbol cercano,
e improvisar justamente esa camilla, ¿no? Entonces, esas son algunas de los instrumentos que usamos. Y como ustedes saben, pues hay elementos para datar los fósiles. Para que podamos hablar de un fósil, tiene que tener por lo menos una antigüedad de 10.000 años. De otra manera, se considera un hueso actual. ¿Cómo vamos a determinar eso si no tenemos, por ejemplo, un instrumento para medir niveles de carbono radiactivo, por ejemplo? Pues lo podemos hacer con estratigrafía. Entonces los paleontólogos justamente usan unas tablas que comparan con el terreno y se va sedimentando capa por capa, digamos época por época. Ajá. Y ellos son capaces de determinar en qué época, por dónde encontramos el fósil con respecto al suelo actual, se encuentra para poder datarlo. Entonces esos son los métodos tradicionales, son los que utilizamos durante este trabajo con fósiles. Algo a mí que me llamó la atención es que, bueno, tengo una duda. Los sedimentos suelen tener algún tipo de patrón para saber que en esa zona en determinada tiene alguna característica en especial, o cada sedimento varía, o cómo es que se pueden localizar más rápido. Efectivamente, cuando después de un tiempo ya ganando experiencia has ido a muchas prospecciones, como en este caso, ya intuitivamente sabes dónde es probable que haya fósiles, efectivamente. Y vamos a ver una coloración amarillenta en el sedimento. Quiero decirles que aquí en esta cuenca fosilífera, ahí en la ribera del río Cuautitlán, tenemos un sedimento muy parecido al tepetate, que se desgrana muy fácilmente. Pero hay otras secciones de un sedimento, como les digo, amarillento, que es un poco más sólido, donde hemos encontrado las piezas, los fósiles mejor conservados. Entonces, efectivamente, cuando ya vas caminando y ya tienes más o menos una idea de en qué estrato te encuentras, buscas ese tipo de coloración, ¿no? Okay. O buscas ese tipo de material que se desgrana con facilidad y lo identificas, ¿no? Pero a grandes rasgos, hay que decir que prácticamente con hacer una caminata a través de la ribera del río, te vas a encontrar con fósiles sí o sí. Incluso sin tener que excavar una sola vez, sin dar un golpe de pico o un golpe de pala. Porque la erosión natural, es decir, la acción del viento, la acción de la lluvia, los hace aflorar. Más en estas épocas que ha llovido bastante, es muy probable que hoy por hoy se puedan encontrar varias piezas, ¿no? Entonces, a veces ni siquiera es necesario excavar. Ok. ¿El clima ha sido alguna dificultad? Sí, sobre todo es muy peligroso acercarse cuando está lloviendo, justo porque el sedimento que se desgrana se vuelve como chicloso y resbaloso. Entonces no tienes estabilidad, aunque incluso lleves bota de especial para el terreno. Y sí hemos tenido algunos percances, ¿no? No graves, pero o te rompes tú o se rompe la pieza. Y no queremos que ninguno de los dos se rompa, ¿no? Entonces lo mejor es ir en una época de sequía. Por eso se van a dar cuenta que las temporadas de campo para buscar fósiles son en verano o en primavera. Depende de la región, cuando las lluvias no estén tan intensas, ¿no? Aquí en nuestra región, pues tradicionalmente una época para buscar fósiles sería el otoño y el invierno. Pero este año ha sido bastante diferente, Está muy loco. ¿no? Y tenemos lluvia. Hoy, por ejemplo, tenemos llovizna. Entonces no es recomendable. Casi siempre que esté brillando el sol, que la tierra en la superficie esté seca, y con eso yo creo que ya ganas. ¿Qué especies se han encontrado aquí? En esta prospección lo que más encontramos fue caballo prehistórico. A veces me dicen, no es cierto, porque los caballos vinieron de Europa. Bueno, los caballos europeos llegaron acá en el siglo XVI, ¿estás de acuerdo? Pero estamos hablando de caballos de más de 10.000 años de antigüedad. Entonces, en América hubo varias especies de caballos. Nosotros hemos encontrado molares, sobre todo muelas de caballos, lo que mejor se conserva. Hemos encontrado algunas piezas del tórax del animal. Y algunos otros huesos largos, pertenecientes seguramente a las extremidades. Hemos encontrado, por supuesto, la estrella es el mamut, sobre todo porque si se dan cuenta ahora que se hizo el AIFA, encontraron ahí muchos mamuts muy bien conservados. Entonces, como el animal estrella, enorme, gigantesco. Y nosotros también encontramos, tenemos el orgullo de decir que encontramos una mandíbula de mamut.
Hemos encontrado también camello prehistórico, que han sobrevivido sobre todo sus piezas molares. Las piezas molares de un camello tienen cúspides, son triangulares, ¿no? Y son muy características, pues, de este animal prehistórico. Y finalmente, en los últimos días que estuvimos trabajando en el proyecto, se encontró una placa de gliptodonte, ¿vale? Todavía está pendiente el trabajo porque ya encontramos a los herbívoros, pero no están sus depredadores aún. Pueden ser hombres o bien otros animales que fueran carnívoros, ¿no? Depredadores de ellos. Y bueno, por último también encontramos muchos fósiles de peces. Sin embargo, todavía no podemos determinar, pues, de qué especie son, ¿no? Muchísimos fósiles de peces, porque recuerden que este lugar donde nos encontramos ahora estaba cubierto por lagos prehistóricos, pues desde antes de que existiera el conteo del tiempo humano, ¿no? Entonces, por eso hay muchos fósiles enterrados. Esta era una zona pantanosa, una zona lodosa. Estimamos que muchos de estos animales, de hecho, murieron en el lodo, y por eso se conservaron para que hoy podamos hablar de eso. ¿Nos podría mencionar la importancia de que se reconozcan estos hallazgos aquí en nuestro municipio? Sí, fíjense que en Huehuetoca nos quejamos de que no hay identidad. Exacto. Pues es que llegamos y no hay nada. Yo estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Hoy lo que nos toca es qué vamos a hacer. Y ya tenemos el problema. Si nos falta identidad, si nos faltan centros de cultura, de arte, de esparcimiento. ¿Qué vamos a hacer hoy con estos fósiles, con estos huesos que, repito, han estado ahí durante siglos, durante milenios, y que se han venido rescatando desde hace mucho tiempo aquí en Huehuetoca? Hoy tenemos la oportunidad de hacer algo, ¿estás de acuerdo? De meter las manos, porque siempre esperamos que alguien lo venga a hacer por nosotros. No, señores, hoy lo que necesitamos es nosotros cómo nos vamos a organizar, nosotros cómo vamos a exigir, si es necesario, pues que tengamos este tipo de oportunidades para nuestros hijos, para nuestros estudiantes, para nosotros mismos. ¿Qué opinas, Jocelyn? Sí, la verdad tenemos muy buenas propuestas, pero lo que falta es trabajo en equipo, ¿no? Que podamos ponernos todos de acuerdo para que estas ideas salgan. Claro. Trabajo en equipo y reconocer las cosas. Reconocer la importancia. Sí, claro. También darlas a conocer, ¿no? Porque exacto. Como hoy estamos haciendo en Radio Búhos, ¿no? Esa es la idea. A veces estamos en el mismo municipio y no nos enteramos de qué pasa en Guadalupana, no nos interesa qué pasa en la 3, aunque estemos aquí a 2 kilómetros, ¿no? O no nos enteramos de que aquí a unos pasos de nuestra escuela, pues se encuentra una cuenca fosilífera riquísima que no se ha aprovechado. Entonces aquí Guadalupana, el CBT5 especialmente, pues yo creo que tiene esa dirección, yo creo que tiene ese ADN de recuperar un poco esto, y yo encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Pero pues sí, es como lo mencionaban, no creo que hasta el momento haya sido tan reconocido el tema, y sí merece esta importancia. La verdad siento que las generaciones de ahora deberían de saber un poco más de estos temas, ya que se han ido perdiendo mucho. Pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Joshua. Recuerden que estuvieron viendo Radio Búhos Huehuetoca, forjando jóvenes de excelencia. Hasta la próxima. Radio Búhos Huehuetoca, forjando jóvenes de excelencia.